Buenos días, estimados estudiantes. En minutos iniciamos. Esperemos que sigan conectando sus compañeros conforme a las reglas de la asignatura.
Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. ¿No? Muy buenos días con todos, muchachos. Esperando que se encuentren súper bien, que hayan tenido un feriado agradable, que hayan disfrutado, que hayan aprovechado incluso el tiempo correspondiente para realizar las diversas actividades que consideren pertinentes. Eh, Creo que ya después de tantas vacaciones han de venir recargados, ¿no es cierto? Ya que han tenido vacaciones en exceso. Así que una vez más nos toca en este caso volver a la rutina, volver a las actividades correspondientes. Señorita Arias. Profe, disculpe, quería preguntarle, ¿me puedo cambiar de dispositivo? Porque en este no funciona la cámara y ahorita ya estoy en otro, pero quisiera salirme un ratito y cambiarme. Rápido, pero por favor. Voy. Ya, entonces, como les decía, ahora sí nos toca volver a la rutina. Eh, el día de hoy, muchachos, estamos iniciando ya la semana número 6. Imagínense, en sí ya nos faltaría solamente la semana número 7 de clases y la 8 como ya se los he mencionado, nos corresponde de forma directa a lo concerniente al examen de evaluación del primer parcial y a la socialización de los promedios. ¿Sí? En sí estamos casi finalizando el primer parcial. ¿Sí? Ya nos quedan solamente esta semana y la siguiente de clases, ¿sí? Porque como ya les acabo de explicar, eh, en la semana número 8 nos dedicamos netamente a la rendición de exámenes, ¿sí? Como de igual manera a la socialización de las calificaciones pertinentes de todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Así que importante que ya nos vayamos dando cuenta de cómo ha transcurrido el tiempo, de, en este caso, eh, las actividades que han tenido que cumplir, que supondría que ya las deben haber cumplido, ¿sí? Revisarán el aula virtual. ¿Alguien revisó el aula virtual? A ver, Robert, ¿qué viste en el aula virtual? A ver, Génesis. Buenos días, licenciado. Hola. Ya hay deber para la semana 6. Ya, perfecto, Genen, muy bien. De hecho, como ya se los he manifestado, yo sí, las aulas las tengo al día, como pueden percatarse. Yo, como siempre les manifiesto, incluso yo los domingos hasta el mediodía, por lo general, yo ya tengo habilitada ya el contenido correspondiente para la siguiente semana. Entonces, en este caso, tomar en cuenta que tienen actividad para que ya puedan seguir desarrollándola bajo las indicaciones y consideraciones pertinentes. Cuidado que superen el 20% de ellas o plagio, ¿sí? O de similitud, porque ustedes ya saben que si superan el 20% yo ya ni siquiera abro el archivo, ¿sí? Así que seguirán de manera directa las indicaciones constantes, en este caso, en la rúbrica. Señor Steven Poma, prenderá la cámara. Señor Poma, yo no tengo que estar Ya repitiendo le todas prendí las clases ahorita lo ya, mismo, por abogada, favor. disculpe. Sí, por favor. Dime, Andrea Taris. Buenos días, abogado. ¿Será que me puede aceptar desde otro dispositivo? Lo que pasa es que no puede encender Ya la te hago cámara. una pregunta. ¿Cuánto tiempo tuviste para conectarte desde otro dispositivo? Lo que pasa es que estuve encendiendo la Ya, cámara y entonces me en sale. este caso, si tienes 10 minutos, en esos 10 minutos tienes que tratar de subsanar cualquier inconveniente. ¿Sí?
Vean, muchachos, yo sinceramente no entiendo por qué son mal llevados. ¿Sí o no? Ustedes mismo díganme. Si es que ya veo que no funciona y tengo 10 minutos, puedo tomar una medida emergente dentro de ese tiempo. ¿Sí o no? No voy a estar esperando a última hora o ya cuando ya estoy en clases, como para tratar de solventar cualquier tipo de problema, como la señorita Taras. O como de igual manera le sucedió a la otra estudiante. Sí. Así que en este caso, si tengo 10 minutos, dentro de los 10 minutos, pues voy a ocupar y voy a tratar de solventar cualquier situación, ¿verdad? Igual que la señorita Arias, ¿sí? Simplemente porque le di la oportunidad a su compañera en la misma situación, que espero que ya les quede de lección. Le voy a dar chance en este caso. Se va a conectar desde otro dispositivo. Sí, abogado, por favor, gracias. Ya, para una próxima, ya sabe, pero. Entonces, muchachos, ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Si tengo 10 minutos, o sea, si ustedes fueran médicos, ya cuando el paciente está muerto, recién le quieren dar primeros auxilios. ¿Sí o no? Tanto la señorita Arias como esta señorita Tajes. ¿Sí? Si tengo 10 minutos, voy a tratar de buscar soluciones, pues dentro de los 10 minutos, ¿no? Pequeñas cositas que marcan una diferencia también. Incluso en este caso, eso les permite a ustedes ser preventivos, ¿sí? Prever cualquier situación adversa o cualquier problemática que se llegue a presentar, ¿sí? Entonces, sí son cositas que en este caso permiten desarrollar diversas capacidades, ¿sí? Y no esperar al último, en este caso, como para tratar de subsanar cualquier situación, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Ahora, en cambio, creo que en provincia estamos tranquilos, pero en la capital se armó el relajo, ¿no? En Quito todas las universidades ya cambiaron a modalidad virtual también, por el mismo hecho del tema de las manifestaciones que están un poco complejas por allá. ¿Quién es de Quito? ¿Quién es de Quito? Nadie. Maite. ¿Por dónde vives, Maite? En Cumbaya. Pero Banata está súper lejos. Pero Ajá. ahí, ¿qué tal? ¿Qué hay de novedades ahí? O sea, por aquí cerca mío nada, pero de ahí en el centro de Quito sí está medio fuerte. Están Ujú. vías cerradas y todo. Sí, 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 verdad es. En Quito se intensificó el tema de las manifestaciones, muchachos. Mejor por acá, ya no hemos llegado a escuchar absolutamente nada en relación a paralizaciones o cierres de vías. Supongo que en sus ciudades y parroquias debe estar igual, ¿no es cierto? Pero de lo que tengo entendido es que la disposición ahora había sido de que se dirijan desde todas las partes del país a la capital para presionar allá. Entonces, en este caso, supondría que de todo lado, por la misma razón de que están yendo a Quito, ya aquí no tenemos mayor inconveniente, ¿no? En este tipo de aspectos, pero que en sí debemos tomarlos en consideración, ¿sí? Porque, bueno. De manera directa, ahorita ya no nos afecta tanto, ¿no? Pero de igual forma es una problemática de país que, como yo les dije, en este caso siempre nos va a llegar a afectar. Pero por lo menos en el feriado no sería ningún tipo de situación adversa, ¿no? Ya me imagino que se han de haber ido a la playa, se han de haber ido a baños, porque todo el mundo había viajado esta semana, ¿sí?
Ya, entonces ya deben haber aprovechado sus vacaciones, ya deben haber recargado energías eh, para con ello nosotros poder iniciar la semana de la mejor manera. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, muchachos, alguna novedad? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Les comunico, de igual forma, yo ya voy a empezar a calificar tareas. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya debemos tener absolutamente todo. Por eso el test de la semana número 7, eso ya les adelanto, va a ser solamente hasta el día viernes. ¿Sí? Va a tener habilitado hasta el día viernes. ¿Por qué? Porque yo ya debo tener y debo contar. Bueno, ustedes van a tener que contar ya con todas las calificaciones pertinentes, ¿no? Ya como ustedes saben y como se los he explicado, yo los promedios los saco conjuntamente con ustedes. Incluso ahora sí, a las actuaciones ya las pasé a limpio, ¿sí? Como pueden ver. Hay personas que las han aprovechado de buena manera. Hay otras personas que no tienen ni una actuación. Hay otras que por lo menos tienen una actuación, ¿sí? Pero yo ya tengo esto sacado al limpio, ¿cierto? Yo ya tengo registradas las actuaciones. De igual forma, como les manifiesto, estén pendientes de la tarea de esta semana, que ya vamos a empezar a calificar. Y también que tengan en consideración que el test de la próxima semana va a estar habilitado hasta el día viernes, ¿sí? Así que van a tener de lunes al viernes para desarrollar el test, porque como ya se los acabo de informar, estamos próximos a finalizar el primer parcial en relación al ciclo de nivelación, ¿sí? Así que tendrán presente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como ya se los he manifestado, siempre, 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 ya en el al finalizar el primer parcial, créanme que yo he llegado hasta conocer recién estudiantes, ¿sí? Y lamentablemente muchas personas de estas alturas ya suelen estar perdidas, otras personas en cambio ya mejor van asegurando su aprobación, ¿verdad? Y ya depende de cada uno de ustedes de cómo haya ido desarrollando las actividades concernientes a la asignatura. ¿Sí? Perfecto. Déjenme ver, muchachos. Iniciamos otra semanita más. Es 13 de octubre. 13 de octubre 2025. Muy bien. Con lo antes manifestado, muchachos, estén pendientes al listado. A ver, Tania Aguilar, Buenos días, abogado presente. Anthony Albines, Díaz, abogado presente. Jocelyn Amangandi, Buenos días, abogado presente. Jessica Ayas, Buenos días, licenciado presente. Thais Cano, Buenos días, abogado presente. Carla Carrillo, Buenos días, abogado presente. Eric Carvajal. Buenos días, abogado presente. Hay un consejo, señores, porque esto les adelanto. Vean, pongan bien sus nombres en las pantallas. Sí. Esto va para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque yo el rato de pasar a limpio habían personas que no ponen sus apellidos reales o ponen sus segundos apellidos primero. Y lamentablemente no les logré ubicar, así que ya se perdieron sus actuaciones de algunas personas, ¿no? Así que ese es un consejo que les doy para todos. Julián Castillo, Presente, abogado, buenos días. Ashley Criollo, Buenos días, abogado presente. Emily Cruz, Buenos días, abogado presente. Gisela Coazapas,
Buenos días, abogado presente. Claudia Cueva, Buenos días, presente. Erika Chango, Buenos días, abogado presente. Eric Chicaiza, Presente. Odalis Chicaiza, Erika Chiluisa, Buenos días, abogado presente. Dicen buenos días y soy Adalys Chicaiza. Erika de Jonathan Chukchilan, Presente, abogado. Emily Chulde, Buenos días, abogado presente. Nadia de los Santos, Buenos días, presente, abogado. Layesca Fuentes, Buenos días, abogado presente. Jan Galarza, Buenos días, abogado. Presente. Henry García, Buenos días, abogado. Presente. Edison García, Kevin Garófalo, Buenos días, presente. Kaori Gavilanes, Buenos días, abogado presente. Franklin Guamán, Buenos días, abogado presente. Robert Dillín, Presente, abogado. Buenos días. Emily Hidalgo, Presente, abogado, buenos días. Sandy Isa, Buenos días, abogado presente. Kevin Isa, Abogado, buenos días, presente. Madeline Lara, Buenos días, abogado presente. Caroline Ledesma, Buenos días, abogado presente. Jennifer Llano, Buenos días, abogado presente. Karen Yumikinga, Buenos días, presente. Madeline Miranda, Jenny Monar, Buenos días, abogado presente. Dual Morales, Buenos días, abogado. Presente. Evelyn Morejón, Buenos días, abogado presente. Yarelis Moya, Buenos días, abogado presente. Erika Murquecho, Buenos días, presente. María José Núñez, Buenos días, abogado presente. Anabel Oñate, Buenos días, abogado presente. Doménica Ortiz, Buenos días, abogado presente. Diana Parco, Buenos días, abogado presente. María José Pardo, Buenos días, abogado presente. Emi Pasto, Buenos días, abogado presente. Steven Poma, Buenos días, abogado presente. Jennifer Quinatoa, Buenos días, abogado presente. Génesis Quispe, Presente. Maite Salazar, Presente. Grace Sánchez, Buenos días, abogado presente. José Talagua, Buenos días, abogado. Presente. Andrea Taris, Buenos días, abogado presente. Isis Tutillo, Presente, abogado. Juan Bareas, Buenos días, abogado. Presente. Jennifer Veloz, Presente, abogado. Dana Yagual. Buenos días, presente. Están con falta Odalis Chicaiza. Presente, dicen. No funcionó mi micrófono, Bueno. Edison García y Madeline Miranda. Edison García, Madeline Miranda. Última vez. Edison García, Madeline Miranda. No están perfectos. Déjenme verificar. Hoy es 13 de octubre. Y muy bien. Perfecto, muchachos. Vamos a continuar con lo que nos corresponde. ¿Quiénes son de la sierra? Donde ustedes no está haciendo una helada terrible. Aquí en Guaranda está el frío extremo, les comento. Todito el feriado pasó lloviendo, pero como que no hubiera mañana. Hemos pasado con un clima y ahorita, ¿qué les diré? Estamos como en el arenal en pocas. Así que creo que en toda la sierra estamos en lo mismo. En la costa están bien, porque les comento que mi ñaña con mi cuñada y mis sobrinos a la playa
Es que ya está un clima hermoso, sí. Pero en cambio, aquí en la sierra sí está complejo el tema, muchachos. Sí. Todo el feriado hemos pasado con aguas, ya ni modo. Dime, Zule. Pero para acá en la costa también está con una lluvia súper, como si no hubiera un mañana. Y hace frío, se hace frío. ¿En serio? En Esmeraldas, mi ñaña, en cambio, me dijo que estaba hermoso el clima, ¿verdad? Ya el día de ayer, ya para amanecer domingo, había empezado recién a llover, pero de ahí viernes y sábado ha estado perfecto el clima, la verdad. Bueno, vamos a continuar con lo que nos corresponde, muchachos. Eh, Creo que ya hemos hablado sobre puntos bastante importantes, ¿no es cierto? En este caso, eh, ¿a qué lugar de los hechos se refiere cuando no posee límites precisos? A ver, Jonathan Chuchilán. Lugar de los hechos abierto. Ya, perfecto. Muy bien, Jonathan. Un lugar de los hechos abierto, ¿no es cierto? Perfecto. En este caso, en sí, ¿a qué se refería el corpus criminis? Ashley, Cuerpo del delito. perdón, no te entendí nada. Cuando encontramos el cuerpo del delito. Explícate bien. Te doy la última oportunidad. Vamos, Por ejemplo, Kaori. puede estar el cuerpo. Kaori. Ya no, ya. A la víctima receptora de la acción del delito. Exactamente. Sí. Vean, muchachos, yo como les dije, tengan en cuenta que ustedes tienen que ser técnicos. Una palabrita mal empleada les bajan el informe pericial. ¿Sí me hago entender? Con un término que ustedes apliquen de forma incorrecta, puede tener el desenlace de que les den de baja un informe pericial. ¿Sí? Entonces, sí son cositas importantes. ¿Cuáles nomás podían ser lugares de los hechos secundarios? A ver, Julián. Sería donde pudo haber, o sea, más o dos o más lugares donde se realizó el crimen, pudo, Ya, pero ¿cuáles serían más o menos en este caso? ¿Cuáles serían los mm, lugares? ¿O en relación a qué? por ejemplo, en un secuestro, podría haber dos o más lugares porque van por No, 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 distintos. no te pregunto un ejemplo. O sea, ¿cuáles serían estos lugares? Mm, A eso no, me refería. A ver, Talía. Podría ser como que donde fue el delito y en qué lo llevaron a otro sitio. Vean, yo como les dije, sean técnicos. No hablen por hablar. A ver, Anabel Oñate. Donde se descubre cualquier elemento físico de pruebas. Reitero, sean técnicos, muchachos. No me adivinen. Jennifer Quinatoa. Espacios físicos del uso forzoso, lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba y lugares utilizados. Ya, correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 4 puntos teníamos pues ahí, muchachos. Jennifer Quinatoa, ¿no? Ya. Entonces, por eso mismo, no se inventen. Está bien que me comprendan, ¿no? Veo que sí me han comprendido, pero deben aprender a ser técnicos, ¿sí? En este caso tienen que aprender a ser técnicos. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo más se le denomina al corpus probatorium?
A ver, Anabel Oñate. 5, 4, 3, 2, chao. Jonathan Chuchilán. Son los indicios materiales o huellas o rastros que deja Emily el... Hidalgo. Escuchen bien la pregunta. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Chao. Talia Murquencho. Chao. Doménica Ortiz. Chao. O sea, Maite Salazar. El cuerpo probatorio o medio de prueba. A ver, a ver. No. Vámonos con Gisela Cosapaz. Sería cuerpo de la prueba. Chao. Ashley Criol. Pieza de convicción. Exactamente. Ahí mismo dice, ¿sí o no, Ashley? Criollo, 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 Ashley. Ya. Perfecto. Muy bien. Irán repasando, irán revisando el contenido, muchachos. ¿Sí? Una cosa que sí me llena de satisfacción, veo que sí me están entendiendo, pero deben empezar a hilar más fino. ¿A qué me refiero con ello? Que ustedes ya tienen que empezar a desenvolverse y a comprender contenidos mucho más técnicos. ¿Sí? Recordemos lo que les manifestaba. Ustedes un término que lleguen a utilizar de forma errónea en un informe puede tener como desenlace que les den de baja o nuliten dicho informe. ¿Sí? Incluso si ustedes ya dentro de una audiencia les llegan a preguntar cuál fue el procedimiento que ustedes desarrollaron y por mala suerte ustedes se confunden o incurrieron en algún error o falencia, eso va a perjudicar la investigación y va a invalidar el uso de ese informe pericial dentro de la misma. ¿Sí me hago entender? Esa puede llegar a ser la repercusión de ustedes cuando no conozcan o se manejen de forma técnica. ¿Sí? Cuestiones que debemos tomarlas muy en cuenta. Kevin Garófalo, la cámara, por favor. Ya. Vamos a continuar con lo que nos corresponde el día de hoy, muchachos. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. En la presente semana, muchachos, como ustedes se han dado cuenta, todo el contenido ha sido debidamente articulado con el único propósito de que ustedes vayan comprendiendo y vayan asimilando los conocimientos pertinentes y que incluso ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Es por ello que todo se encuentra en secuencia. Todo está estructurado de tal forma que les permita a todos y cada uno de ustedes llegar a tener una comprensión y un entendimiento total y absoluto de este tipo de contenidos. ¿Sí? Ya es bueno, veo que están comprendiendo, veo que hay personas a las cuales les llama mucho ya la atención este tema, que incluso se ponen a investigar por su lado, o que en sí simplemente están asimilando los conocimientos de forma correcta. Esto es buenísimo, muchachos, ¿sí? Eso está muy bien. Por ello, en relación directa con lo que habíamos visto en la clase anterior, si bien es cierto, habíamos hablado sobre el lugar de los hechos, sitio del suceso, como de igual manera habíamos hablado sobre el cuerpo del delito, ¿no es cierto? Cuerpo del delito que es un factor esencial dentro de la investigación criminalística, ¿sí? Recordemos siempre que cuando nosotros estamos hablando de criminalística, estamos hablando de elementos. ¿De qué tipo de Sí, elementos? yes. Levantarán la mano si no, chao. A ver, Emily Cruz. De los elementos físicos. Exactamente, ¿no es cierto? De elementos físicos, de elementos tangibles, de elementos que nosotros podamos percibir a través de nuestros sentidos. ¿Sí? La vista, el tacto, el olfato, ¿sí? El oído. En este sentido, estos vienen a ser elementos físicos que forman parte de estos indicios, de estos rastros
que en sí nos van a servir de sobremanera con el único propósito de llegar a descubrir la verdad de los hechos en relación estricta a un caso en particular. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros... entonces, perdón, ya me adelanto. Ahora nosotros vamos a ver la relevancia que tiene este cuerpo del delito en la investigación criminal. Ya conocimos qué era el cuerpo del delito, ¿no es cierto? O conocimos estos elementos a los que se consideran cuerpo del delito. Ahora vamos a ver su relación y su importancia en una investigación criminal. De igual manera, vamos a tratar sobre lo que corresponde y respecta a la criminalística de campo y a la criminalística de laboratorio, que son dos momentos importantísimos y oportunos, cada uno de ellos dentro de su campo de acción, dentro de una investigación criminalística. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Sí? Esto es importantísimo que ustedes lo vayan teniendo claro con el único propósito de que puedan llegar a seguir comprendiendo todos los puntos que nosotros vamos a seguir viendo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a aprender el procedimiento determinado del cuerpo del delito dentro de su ámbito procesal, para lo cual se aplicará de manera estricta las técnicas de criminalística de campo y de laboratorio para recabar las evidencias e indicios y para descubrir la verdad de los hechos a través de un análisis y una valoración técnico-científica, ¿no? Tomando en cuenta la ciencia en sí como la obtención del conocimiento y las disciplinas a través de las formas, ¿sí? Es decir, de las diversas disciplinas de las cuales nosotros vamos a obtener estos resultados. Nosotros ya conocimos y hablamos y tratamos de forma específica sobre las disciplinas que forman parte de la criminalística general y dentro de la cual habíamos visto que nosotros tenemos ciencias que tienen una conexión fundamental en cada una de estas disciplinas, ¿no? Incluso una ciencia puede aplicarse en varias disciplinas, ¿sí? Estas ciencias como lo son la física, la química, la biología, ¿verdad? Ya de lo que nosotros estábamos hablando y de lo que habíamos tratado en clases anteriores. El cuerpo del delito en la investigación criminal. En toda investigación criminal ejecutada por la policía judicial, ¿sí? Recordemos que este es el departamento, ¿sí? Estatal de investigación criminal, ¿sí? El que está encabezado y dirigido en el mismo sentido a través del fiscal, ¿no? Debe ejecutarse una serie de operaciones técnicas criminalísticas en el sitio del suceso, producto del hallazgo del cuerpo del delito. Recordemos que cuerpo del delito era cualquier elemento físico, material, que haya sido producido, usado o dejado dentro del cometimiento del delito. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Esto también es importante que ustedes lo tengan en consideración. Esto lo deben comprender de forma clara y precisa. En un primer momento, debe acordonarse la zona donde se ejecutó el hecho punible para evitar que curiosos alteren en forma voluntaria o involuntaria los indicios materiales encontrados, es decir, el cuerpo del delito. ¿Se acuerdan que en clases anteriores nosotros habíamos estado conversando en relación a lo que era contaminar una evidencia o contaminar la escena del crimen o contaminar en sí un elemento de convicción? ¿Cuál era la repercusión si se llegaba a contaminar uno de este tipo de elementos? A ver, Emily Chulde. Que, o sea, cuando los elementos podrían ser perjudicados o dañados de otras personas, estas podrían verse involucradas sin tener una presencia. No, chao, ya, sí. Jean Galarza. Ya no serían válidos porque alteran la cadena de custodia. Exactamente, Jean, ¿no es cierto? Ya quedarían invalidados estos elementos.
¿sí? Hayan invalidado estos elementos. ¿Por qué? Porque ya están contaminados, ¿no es cierto? Y ya no podrían ser utilizados por un análisis objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a obtener resultados incluso diferentes a los reales, ¿sí o no? Y por ende, no van a ser incluidos dentro de la valoración en un proceso judicial, ¿sí? Entonces son cositas importantes que debemos tomarlas en consideración. Estas son cuestiones que ustedes deben conocer, como les dije, de sobremanera, porque ustedes de forma posterior van a ser encargados, ¿no? De la protección de este tipo de elementos, de estos escenarios, de levantamiento de los mismos e incluso de la remisión y de la cadena de custodia hacia las otras áreas o departamentos correspondientes, ¿verdad? Entonces ustedes deben conocer a cabalidad todos estos puntos, incluso, como ya lo habíamos hablado, por el mismo hecho de que esto genera y repercute responsabilidades. ¿Sí se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que en sí, incluso la persona a cargo es la responsable de lo que llegue a suceder con ese elemento, con ese indicio. Posteriormente, debe realizarse una inspección ocular técnica para proceder a la ubicación y fijación de los indicios, así como el levantamiento del acta y plan. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les había manifestado que en relación a la criminalística de campo hay varios pasos que seguir? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque aquí primero nos está hablando de la protección, ¿no es cierto? Del lugar, del lugar de los hechos. ¿Sí o no? ¿Ya? Aquí nos está hablando de forma directa de proteger el lugar de los hechos con el único propósito de precautelar que en sí los elementos físicos que forman parte de este tipo de escenas no vayan a contaminarse. Segundo, realizarse una inspección ocular técnica, porque esto es importantísimo. Por el mismo hecho de que nosotros a través de nuestra observación técnica, no es una observación básica, ¿no? No es una observación en este sentido general, sino ya una inspección ocular técnica. Ya lo dice su nombre, técnica, ¿no es cierto? Tiene que ser desarrollada ya con tecnicismos, con particularidades específicas, especiales, ya a través del conocimiento, la experticia y la preparación del criminalista. ¿Sí? Recordemos algo que yo les había manifestado. En este caso, Lockhart, Edmund Lockhart planteaba que no hay escena del crimen perfecta. ¿Sí? Pero hay que saber buscar. Esto ya concierne y se configura de forma directa en una acción que debe ser desarrollada por el investigador, ¿no es cierto? Por el criminalista, por el perito. Entonces, a través de la inspección ocular técnica, nosotros vamos a ubicar, a establecer, a buscar elementos que nos puedan llegar a servir a nosotros, ¿sí? En este caso, para a través del análisis y la valoración técnico-científica, obtener resultados que nos permitan llegar a la verdad. ¿A través de qué? De la ubicación y la fijación de los indicios. Si yo entro a una escena del crimen y veo un cadáver botado en la sala, y junto al cadáver veo un cuchillo con máculas de sangre, ¿estoy o no realizando una observación ocular técnica? Y estoy ubicando, ¿no es cierto? Tanto un cuerpo como de igual manera un elemento o el elemento que pudo ser utilizado para la consumación o el cometimiento del delito. ¿Sí o no? ¿Estoy ubicando o no los elementos? Obviamente, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo ubicamos nosotros este tipo de elementos? A través de la inspección ocular técnica.
¿sí? De forma posterior a ubicarla, nosotros vamos a hacer la fijación. No me acuerdo si era en este curso que, o en el otro paralelo que me manifestaron de forma correcta cuál era la fijación. Pero para que lo tengan claro. Ustedes han de haber visto películas o series, ¿no es cierto? En las que ponen un numerito al lado de una vaina percutida. ¿Sí o no? O al lado de un vaso. O al lado de un cuchillo. ¿Verdad? Esa es la fijación de los indicios. ¿Por qué? Porque esto se lo realiza de una forma ordenada, de manera meticulosa y de forma técnica. ¿Sí? Dependiendo de los espacios y de los escenarios en los que llegue a desarrollarse un crimen. Entonces ahí estamos hablando de la fijación de indicios. Y que en lo posterior corresponde al levantamiento del acta, que ya viene a ser también incluso en este caso eh, documentación necesaria, válida dentro de un proceso investigativo. Que esto también es importante, muchachos, porque todo debe tener concordancia, ¿sí? Yo debo incluir la información en estos documentos totalmente concordantes con la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos van a ser conducentes para que nosotros podamos llegar a descubrir y a conocer la verdad, ¿sí? Si no, en todo caso, llegaríamos a obtener contradicciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso puede ser utilizado dentro del proceso judicial para que nuestro informe sea invalidado, ¿sí? Una vez finalizados los anteriores procedimientos, se procederá bueno, aquí primero es el levantamiento. Esto ya le voy a ordenar bien. Al levantamiento de los indicios. Si yo ya entro a la escena del crimen y veo al cuerpo y veo al cuchillo, ¿sí? Ya los ubico, los fijo. En este caso, dentro de la fijación, ¿qué creen ustedes que se puede utilizar también en el ámbito de la criminalística? Vamos a ver si son meticulosos. A ver, dime, Cabari. Sobre los señaladores alfanuméricos. Pues eso, ya te estoy mencionando, pues eso. A ver, Gisela Guasapaz. Podríamos utilizar fotografías, videos y también Eh, notas. Perfecto. Ve, eso es estar pilas a la jugada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en este caso, ya estábamos hablando que a través de la fotografía forense podemos inmortalizar, ¿sí o no? La escena del crimen o el lugar de los hechos, ¿verdad? Y saber de forma específica en dónde estuvo cada cosa en su momento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque realizado el levantamiento, yo ya no voy a poder, si no tomé fotos, ya no voy a poder ubicar en el punto exacto en el que encontramos ese elemento de ese indicio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la mente es frágil. ¿Sí? Y eso mismo se los manifesté. Ya, entonces en este caso, baja la mano, Gisela. En este caso, realizamos el levantamiento, ¿sí? De indicios. ¿Ya? De forma posterior a la ubicación y fijación. De ahí van a tener que realizar el embalaje, es decir, proteger en este caso este elemento o este indicio con el propósito de que no se vaya a contaminar. Y por ende, ustedes tienen que ser muy meticulosos en este sentido, porque ustedes van a ser las personas responsables de este cuidado. Y de forma posterior, el etiquetado respectivo con la información pertinente en cada caso. Sí. El levantamiento debe entenderse como aquella operación que nos permita recoger, ¿sí? La evidencia del sitio del suceso, ¿sí? De forma obligatoria, ustedes tienen que ser técnicos en este caso, ¿no? Para poder levantar o recoger la evidencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tienen que ser meticulosos en el momento de recoger o levantar la evidencia? A ver, Mike. Porque se puede llegar a contaminar el cuerpo de nuestras propias huellas o
o cosas así. Bueno, sí, e incluso se pueden llegar a borrar, ¿no es cierto? Por ende, ustedes deben utilizar el equipo necesario con el propósito de proteger y precautelar este tipo de elementos. El embalaje es aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y luego y lograr la protección de un indicio y el etiquetado que corresponde a la operación final que se realiza con el fin de obtener una reseña del lugar de procedencia de la evidencia material sometida a estudio. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el embalaje, como les había manifestado, corresponde a esta acción de protección, ¿no es cierto? Se han de haber visto ustedes que muchas veces ingresan en tubitos o en funditas tipo Ziploc, ¿sí? Los elementos encontrados en estas escenas del crimen. Esto va a corresponder de forma pertinente en relación a lo que corresponda o lo que requiera este tipo de indicios, ¿sí? Y de igual forma, el etiquetado en el cual se va a establecer la información en dónde, cuándo, quién llegó a recabar este elemento. En esta operación cada indicio es individualizado adjuntándose una etiqueta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros incluimos más de un elemento al momento de etiquetar, posiblemente se pueda contaminar, ¿sí? O incluso llegar a destruir esta evidencia, ¿verdad? Entonces, por ende, tienen que ser debidamente individualizados. Luego se trasladará el cuerpo del delito al laboratorio de ciencias forenses del organismo de investigación judicial con la solicitud de dictamen criminalístico para efectos de la emisión de la prueba pericial. Aquí ya entran en juego y ya forman parte las diversas disciplinas, en este caso, que corresponden a la criminalística en general. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, un ejemplo práctico, yo encuentro una vaina percutida en la escena del crimen, ¿sí? Levanto esta escena, hago el levantamiento, el embalaje y el etiquetado de este indicio, de este elemento. De forma obligatoria, yo voy a tener que remitir esta vaina percutida a balística, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por el mismo hecho de que balística entre en juego siempre y cuando se trate de forma específica y estricta de armas de fuego o de los elementos que éstas llegan a expulsar en este caso. Entonces le correspondería el análisis técnico científico ¿a quién? A balística. ¿Sí o no? ¿Ya? Este es un factor importante. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es importante o a través de qué se establecen las responsabilidades en el transcurso de la entrega de cada uno de estos momentos oportunos de estas etapas dentro del proceso de investigación? Entre la remisión de la criminalística de campo a la criminalística, a los laboratorios correspondientes. ¿Cuál es el medio en este caso eficaz o eficiente que se utiliza? A ver, José Luis Talagua. Eh, eh, abogado, yo creo que debe ser la etiqueta No, de... no, 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 no. Nah. No ha sido entonces en este curso los que me manifestaron lo anterior. A ver, May. ¿Podría ser la fiscalía? No, 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 no. Erika, el documento, dije. Cadena de custodia para ir Ex, llevando. exactamente, Erika. Muy bien. La cadena de custodia, ¿no es cierto? Esto es elemental. El momento en el que se llega a romper esta cadena de custodia
este tipo de indicios o elementos también quedan invalidados. ¿Sí? Por ende, la cadena de custodia no se debe romper jamás, muchachos. ¿Sí? Tenemos a la criminalística de campo. Para efectos de tener claros los alcances de la criminalística de campo, dentro de esta criminalística de campo encierra lo que acabamos de ver recientemente. A continuación se exponen los puntos de vista de los criminalistas Pedro López Calvo y de Pedro Gómez Silva en los siguientes términos. Es importante para el criminalista o el investigador del lugar de los hechos saber, proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, que son las acciones de las cuales estábamos hablando hace un momento, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Ya? Sin embargo, las técnicas para la recolección de elementos materiales de prueba no basta, ni tampoco es suficiente saber suministrarlos a las diversas secciones del laboratorio de criminalística. La criminalística de campo no concreta sus actividades en las fases de investigación citadas. El experto que la practica debe aplicar conocimientos vastos y vigentes ofrecidos por las otras disciplinas científicas de la criminalística en general, con el objeto de contar con bases técnicas para aplicar la metodología específica y razonar científicamente el valor de los elementos materiales de prueba que se registren en las conductas presuntamente delituosas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que ustedes no solamente requieren conocer los pasos que deben seguir en la criminalística de campo, ¿sí? Sino que de hecho un criminalista, de forma obligatoria, por lo menos debe tener las nociones generales de cada una y de todas las disciplinas que forman parte de la criminalística general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mismo hecho de que ellos no tomen las precauciones o las medidas correspondientes para recabar este tipo de elementos o de indicios, pueden llegar a destruir los mismos indicios. ¿Sí o no? ¿Ya? Si es que no saben, en este caso, manipular los elementos de una forma técnico-científica en relación, yo qué sé, a medicina forense, a lo que corresponde o concierne a balística, a lo que corresponde a documentoscopía, a accidentología, ¿verdad? Si no tiene los conocimientos, por lo menos mínimos, puede llegar a tener una repercusión en esta criminalística de campo. Por ende, si bien es cierto, no van a ser expertos en todas las disciplinas, ¿no? Pero sí van a requerir y van a necesitar conocimientos básicos de todas y cada una de ellas para poder efectuar y desarrollar una criminalística de campo de forma efectiva, eficaz, ¿sí? Y técnico-científica. El estudio y análisis de los elementos materiales de prueba facilitan el conocimiento para establecer la forma y mecanismo de los hechos con todos sus fenómenos, desde el inicio de la primera maniobra hasta el último movimiento que se puso en juego para realizar el hecho. Aquí se incluyen las formas de uso de los instrumentos u objetos de ejecución y el registro de sus manifestaciones, movimientos, tocamientos, desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la comisión del hecho. Esto es algo que nosotros ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado. ¿Por qué? Porque a través de estos elementos materiales de prueba, a través de su valoración, y de su análisis técnico científico, nos va a permitir a nosotros llegar a obtener resultados objetivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que en este caso nos permitan llegar a alcanzar el principio de certeza, ¿sí?
a través del cual nosotros llegamos a obtener resultados que habían sido debidamente demostrados, comprobados y verificados. ¿Sí o no? Y ello, a su vez, va a ser el conducente para que nosotros podamos conocer incluso las maniobras, movimientos, acciones, conductas que llegó a desarrollar la persona que incurrió en una conducta punible, ¿no es cierto? Incluso la utilización en este caso, cuando nos habla de instrumentos, de agentes químicos, físicos, mecánicos, biológicos utilizados para la consumación o el cometimiento del delito en cualquiera de sus etapas. ¿Sí? Y de igual forma llegar a conocer el paso a paso de esta comisión del hecho. Es decir, a través de estos elementos materiales de prueba encontrados y obtenidos en la criminalística de campo, nosotros vamos a tener y vamos a contar con estos elementos, ¿sí? Que obviamente aquí estamos hablando de forma previa, ¿no? De la utilización de los mismos para llegar a descubrir ya de forma posterior todo lo que abarca, lo que incurre y lo que concierne a los resultados que serán obtenidos a través de la aplicación de las diversas disciplinas, dependiendo en este caso del delito en particular, como ya lo habíamos hablado también, ¿no? No todas las disciplinas necesariamente tienen que ser aplicadas en todos los delitos. Aquí en la planificación, ustedes como criminalistas van a tener que utilizar el raciocinio y ver qué técnicas y qué disciplinas aplican para ese caso en particular. ¿Sí? Inclusive se puede utilizar extensa variedad de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos y pueden surgir también variadas evidencias. En la criminalística de campo, ¿qué creen ustedes que puede ser utilizado para recabar este tipo de elementos? O sea, o para visibilizar este tipo de elementos. Yo ya les manifesté esto en una clase anterior. ¿Qué puede ser utilizado? Yes. Puede ser los agentes mecánicos, químicos o No. ejemplo. No. Anabel. Las pruebas. No. ¿Qué les habían manifestado yo en una clase anterior? Muchas veces nosotros tenemos elementos o indicios que no son visibles, ¿sí? De forma directa. Para ello, nosotros podemos llegar a utilizar elementos químicos denominados reactivos, ¿sí? Los reactivos pueden ser aplicados con el propósito de llegar a obtener estos elementos materiales. Les planteo un ejemplo práctico, muchachos. Y ustedes siempre han de haber visto esto tal vez en películas, en series o incluso en la vida real. Cuando se comete algún tipo de delito, ¿sí? O se incurre en una conducta punible, tal vez en un asesinato, muchas veces tratan de limpiar la escena del crimen, ¿no es cierto? Con cloro o con cualquier elemento, con desinfectantes o con cualquier otro tipo de químico, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en este caso, hay un químico que es utilizado ¿para qué? Para que la sangre, ¿sí? Sea visible por más que hayan tratado de limpiar esa escena del crimen. A esto lo conocemos como reactivos, ¿sí? Que nos permite a nosotros llegar a visibilizar y de igual manera a obtener estos elementos que van a ser analizados de forma posterior, ¿sí? Su análisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya estamos hablando de un ámbito técnico, científico. Necesitará de metodología, tecnología y conocimientos universales de las disciplinas científicas que constituyen la criminalística general. Ya lo hemos visto, balística forense, explosivos de incendios, documentoscopía, fotografía forense, en hechos de tránsito, como ya les manifesté, hoy denominado accidentología,
sistema de identificación de personas, técnicas forenses de laboratorio, entre otras, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros ya debemos tener en cuenta esto, que el análisis de estos elementos tiene que ser valorado de forma posterior, ¿no? De forma mucho más detallada y profunda. ¿Sí? Muy bien, muchachos, por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.